Vamos a continuar hablando acerca de la promulgación de esta ley de postergación de las elecciones generales en Bolivia. Estamos ya en contacto con la diputada Shirley Franco. Muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, Miriam, agradecerte este contacto y saludar a todos los bolivianos que nos están acompañando. Se ha generado una gran repercusión con relación a la promulgación de esta ley. El MAS defiende lo que ha señalado de que a partir del 3 de mayo hay 90 días para la realización de las elecciones. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué fue lo que ha pasado para que prime este tiempo? Bueno, lamentablemente el movimiento al socialismo está manteniendo este comportamiento que yo diría irracional. Ellos han decidido modificar el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral y básicamente diseñar una especie de calendario electoral que esté acorde a sus intenciones e intereses políticos como movimiento al socialismo. Ellos tienen la mayoría parlamentaria dentro del órgano legislativo, pero han decidido desoír las recomendaciones y los criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral, que estaba planteando que el proceso electoral sea diferido y se lo pueda realizar entre un rango flexible de junio a septiembre. Bueno, el movimiento al socialismo ha decidido adelantar las elecciones para poder ejecutarlas a partir del próximo lunes, máximo hasta el 3 de agosto. Esto es una señal clara de que el movimiento al socialismo va a utilizar este rodillo parlamentario básicamente para subsumir las funciones que le corresponde al órgano electoral, que es administrar, organizar y ejecutar un proceso electoral. No somos los asambleístas ni los diputados quienes debiéramos de definir una fecha o básicamente diseñar una ley en materia electoral. Justamente la Constitución establece que estas son funciones indelegables e intransferibles del órgano electoral. Eso es lo que ha llamado la atención, ¿no es cierto?, de que el Tribunal Electoral, bueno, ha dado un margen de fechas desde finales de junio hasta finales de septiembre. Concretamente, se esperaba justamente de que el Tribunal Supremo Electoral sea el que determine prácticamente la fecha, pero no poner en manos, digamos, del legislativo para que se determine este espacio de tiempo para la realización de las elecciones. Ahora, la presidenta del Senado ha señalado de que no habría problema de modificar esta fecha si es que habría riesgo sanitario en el país. Bueno, es evidente que hay un riesgo sanitario en el país, parece que no está debidamente informada. A partir del 4 de mayo, donde ellos están reanudando el proceso electoral, continúa la declaratoria de cuarentena. Por tanto, hay una serie de restricciones sanitarias que obviamente van a impedir que se pueda llevar adelante este proceso electoral con los plazos que está imponiendo el movimiento al socialismo. Pero además ellos pretenden que este proceso electoral se reanude a partir del día lunes, cuando en el mes de mayo básicamente se va a hacer un análisis respecto al crecimiento de esta curva epidemiológica que ha dado el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ellos plantearon que el rango inicie a partir de fines de junio, a consecuencia de que en mayo vamos a poder constatar el comportamiento que está teniendo la pandemia en nuestro país. Pero parece que el movimiento al socialismo realmente tienen una agenda política electoral. Están sometidos bajo mucha presión por parte del expresidente Evo Morales, porque ha sido el señor Evo Morales quien en persona ha hecho seguimiento a las sesiones dentro de la Cámara de Diputados para identificar quiénes eran los parlamentarios que votaban a favor o en contra de esta imposición que ha ejecutado el movimiento al socialismo. A mí me asombra de sobremanera que ellos estén en estos momentos exigiendo elecciones y renegando porque de alguna manera existe una prolongación del mandato de todas las autoridades en el país, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Pero
esa figura excepcional de prolongación del mandato se ha dado por culpa del movimiento al socialismo. Si hoy los bolivianos no hemos podido elegir a las autoridades democráticamente, ha sido porque el año 2019 han pretendido robar el voto ciudadano, ejecutando un monumental fraude electoral. Y hoy básicamente están asumiendo la misma conducta, una desesperación por las elecciones y diseñar un cronograma electoral que esté ceñido a sus intereses, incluso poniendo en riesgo la salud de los bolivianos a consecuencia de forzar un acto de votación. Evidentemente, este espectro de fechas o este calendario que dio el Tribunal Supremo Electoral no se ha tomado en cuenta por quienes han justamente aprobado ayer esta ley de postergación de elecciones generales en Bolivia. La población también ya se ha manifestado. Por un lado, quienes han realizado ayer manifestaciones, han salido con sus cacerolas, han salido con los petardos, han salido de la cuarentena también, hay que decirlo. Por un lado, también los vecinos se han pronunciado en contra de lo que se ha determinado. Algo que no es para ignorar, y es que hay una gran parte de la población que está muy temerosa con lo que está pasando con el COVID. Evidentemente en mayo todavía veremos cómo nos va a ir. Todos queremos ya salir de esto, queremos ya empezar nuevamente a retomar las actividades normalmente, pero también los diferentes actores políticos se han pronunciado con relación a esto, rechazando, siendo incluso mucho más duros, porque han llamado aquello como una actitud irresponsable, sin tomar en cuenta todavía esta emergencia que estamos atravesando en el país. El gobierno ha respondido también a través de un mensaje. ¿Qué opinión tiene usted del mensaje del gobierno? Primero que nada, lo que ha hecho el movimiento al socialismo es básicamente irrespetar la independencia que tiene que existir entre los órganos del poder público. Ellos se han empezado a intrometer en regir materia electoral que le corresponde exclusivamente al órgano electoral, porque ellos son los que organizan, administran y ejecutan las elecciones. Otro aspecto que es importante y que tú bien detallabas, la ciudadanía está muy temerosa por esta pandemia que está azotando al mundo. No existe en el mundo un clima, una atmósfera electoral como para poder afrontar un proceso electoral. Yo no me imagino qué político, qué candidato va a pretender hacer proselitismo político cuando existen una serie de restricciones sanitarias, el distanciamiento social y una serie de medidas que obviamente la ciudadanía está asumiendo con bastante conciencia y disciplina, y obviamente esto va en contra de una serie de actividades propias de una campaña electoral. Pero además lo que están haciendo es poner en riesgo la salud de los bolivianos, porque en Bolivia, a diferencia de los otros países del mundo donde también habían programados procesos electorales y que sean suspendidos, en Bolivia el voto no es un acto netamente voluntario o un ejercicio de nuestro derecho. En Bolivia el ejercicio del voto es una obligación. Entonces lo que están pretendiendo hacer es obligar a más de 5 millones de bolivianos para que asistan a recintos electorales de manera masiva y puedan emitir su voto, pero de alguna forma asumiendo el riesgo de que exista un contagio masivo del coronavirus. Esto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque si bien el COVID-19 no es una epidemia con alta letabilidad, es una epidemia fácilmente contagiable. Y el problema de todos los países del mundo es que satura los hospitales, satura el sistema de salud. Y pues en Bolivia las estadísticas dan cuenta de que no tenemos un sistema de salud en óptimas condiciones para afrontar como debiéramos esta epidemia. Y es por esto que se han asumido medidas tan drásticas, duras, como la cuarentena desde el 15 de marzo. Y respecto a la posición del gobierno, nosotros entendemos
entendemos que gran parte de los partidos políticos, exceptuando el Movimiento al Socialismo, han manifestado públicamente que van a respetar las determinaciones que se asuman dentro del Tribunal Supremo Electoral en cuanto al diseño del cronograma electoral. Nosotros celebramos que la presidente Yanine Áñez haya reaccionado de manera inmediata y haya presentado una observación a este proyecto de ley y lo haya devuelto dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea reconsiderado. Lamentablemente, en tiempo récord, la senadora Eva Copa ha pretendido promulgar una norma cuando ni siquiera ha convocado a una sesión de asamblea como establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Ahora, entonces nosotros vamos a presentar un recurso de nulidad por este tipo de acciones atropelladoras que está asumiendo el Movimiento al Socialismo. Lamentablemente ellos están poniendo su agenda política por encima de todas las preocupaciones que tienen los bolivianos. Y la preocupación que tienen los bolivianos es justamente la crisis sanitaria y una eminente crisis económica que probablemente vayamos a afrontar. Lo que da cuenta es que el Movimiento al Socialismo es un partido realmente indolente, que están dispuestos a cumplir sus apetitos políticos, poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Es un tema realmente complicado porque ha distraído en parte, digamos, la atención que la población tiene que tomar al tema de la salud, ¿no es cierto? En medio de esta crisis sanitaria, como usted ha dicho, tenemos que enfrentar una crisis económica, pero también darle una certeza política a todo el país. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, agradecerte el contacto y evidentemente para nosotros las elecciones no son un tema importante, no son un tema urgente y creo que eso es algo que nos diferencia a los bolivianos, que pensamos en la vida y quienes solo piensan en una agenda política. Muchísimas gracias, muy buenas noches.